¿Sabías que no es una enfermedad lo que más mata a las personas mayores, sino ciertos rasgos de su personalidad y mentalidad? Sí, lo escuchaste bien. No es el colesterol, ni el cáncer, ni la diabetes. Lo que más está acortando la vida de miles de adultos mayores cada año son actitudes invisibles. ¿Cómo pensás? ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo te hablas a vos mismo todos los días? Y lo peor es que nadie te lo dice. Por eso hoy no vamos a endulzarte el oído. Vamos a hablar claro. Vamos a ponerle nombre a esas conductas que te están empujando hacia una muerte prematura, sin que te des cuenta. Este video no es para cualquiera, es para los que tienen coraje, para los que están dispuestos a mirarse de verdad y hacer un cambio profundo. Si ya pasaste los 60, lo que viene puede dolerte, pero también puede salvarte la vida. A cierta edad, el cuerpo empieza a cambiar, sí, pero lo que más pesa no son los achaques físicos, sino lo que pasa por dentro de tu cabeza y tu corazón. Muchas veces, la gente mayor se va apagando, no porque el cuerpo no responda, sino porque se rinde sin pelear, porque repite pensamientos destructivos, se encierra, se queja, se olvida de sí misma mientras sobrevive por inercia. Pero la buena noticia es esta: se puede frenar ese deterioro. Se puede recuperar energía, alegría y hasta años de vida, si empezás por donde importa. Hoy te voy a mostrar las actitudes silenciosas que más envejecen, más enferman y más destruyen por dentro. Vas a descubrir qué te está robando la salud sin que lo notes y cómo darle la vuelta antes de que sea tarde. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar podría marcar un antes y un después en tu historia. Negarse a pedir ayuda, el orgullo que mata. Hay personas mayores que prefieren caerse al suelo antes que aceptar una mano amiga. Lo ven como un signo de debilidad, como si pedir ayuda fuera perder dignidad. Pero lo que no se dan cuenta es que ese orgullo mal entendido no los hace más fuertes, los hace más frágiles. Y muchas veces los lleva directo al aislamiento, a accidentes evitables y a enfermedades que se podrían haber tratado mucho antes. Don Ernesto tenía 82 años. Siempre fue de carácter firme, independiente, de esos que no piden nada y se las arreglan solos. Vivía solo en su casa de toda la vida, con sus libros, sus herramientas y sus costumbres. Un día quiso cambiar una bombita de luz que estaba justo arriba de la escalera del pasillo. Su hija le había dicho muchas veces que no hiciera eso solo, que la llamara o esperara a alguien. Pero Ernesto, con su voz firme y ese gesto de «yo puedo», le restó importancia. Subió, perdió el equilibrio, cayó. La fractura de cadera fue grave. Estuvo internado varias semanas. Luego vino la rehabilitación, el andador, los ejercicios, la frustración. Nunca volvió a caminar igual. Y no fue por la caída en sí, sino por lo que se rompió por dentro. Su confianza, su autonomía, su espíritu. En el fondo, él sabía que no era la falta de fuerza lo que lo había llevado al piso. Era el exceso de orgullo. Ese día, su cuerpo se quebró, pero también se quebró la idea de que pedir ayuda lo hacía débil. Aprendió, aunque tarde, que a veces aceptar una mano no es rendirse, es cuidarse. ¿Cuántos don Ernesto hay por ahí? Personas mayores que prefieren pasar dolor antes que llamar a alguien, que no dicen lo que sienten, que minimizan los síntomas, que creen que ser fuerte es aguantarse todo solo. Pero no es así. Ser fuerte también es saber cuándo delegar, cuándo decir necesito ayuda, cuándo abrir la puerta a otro. Porque pedir ayuda no es una señal de debilidad, es una muestra de sabiduría. Es entender que ya no somos los mismos de antes y que eso no nos quita valor. Al contrario, reconocer nuestras limitaciones nos hace más humanos, más conscientes, más dignos. Y no solo se trata de tareas físicas, a veces también se trata de hablar, de compartir lo que te pasa, de decir, hoy me siento mal, o me da miedo esto.
de buscar contención, compañía, guía. Nadie llega a viejo solo, y nadie debería hacerlo. Así que si alguna vez te viste reflejado en esta historia, si alguna vez te negaste a pedir ayuda por orgullo, por vergüenza o por costumbre, este es un buen momento para empezar a soltar. Porque vivir más también significa vivir más liviano. Si te sentiste identificado, comenta abajo. Estoy aprendiendo. Dale like al video si esta historia te tocó. Y suscríbete, porque todavía hay muchas lecciones que pueden ayudarte a vivir con más sabiduría y con el corazón más liviano. 2. Pensar que ya no valen nada. La mentalidad del estorbo. ¿Alguna vez te escuchaste decir, ¿ya no sirvo para nada? Tal vez fue en voz baja, o solo en tu cabeza. Pero aunque nadie más lo haya oído, tu cuerpo sí lo escuchó, y lo creyó. Esa frase, aparentemente simple, tiene el poder de robarte 10 años de vida en un segundo. Porque cuando una persona mayor empieza a sentirse un estorbo, algo dentro suyo se apaga. Su energía, su autoestima, su razón de ser. Todo empieza a desmoronarse. La sociedad muchas veces empuja sin querer a los adultos mayores a ese rincón invisible. Dejan de pedirte opinión. Te sacan de las decisiones. Hablan entre ellos como si vos no estuvieras. Y con el tiempo, empezás a creer que tal vez tienen razón. Que tu tiempo ya pasó. Que ahora solo estás de más. Clara, de 76 años, vivió eso en carne propia. Siempre fue una mujer activa, curiosa, con una voz clara y una risa contagiosa. Pero después de jubilarse, y con los hijos ya grandes, empezó a sentirse desconectada. Iba a las reuniones familiares y se quedaba callada. Ya no tengo nada interesante para decir, pensaba. Empezó a evitar esos encuentros, a encerrarse más, a no contestar llamadas. Nadie lo notó al principio, pero por dentro, Clara se estaba apagando, y su cuerpo también lo notó. Dolores constantes, insomnio, falta de apetito, una tristeza que no se iba. Hasta que un día, su nieta la encontró llorando sin motivo aparente. Fue al médico y el diagnóstico fue claro: depresión severa. No por una enfermedad física, no por soledad externa, sino por esa sensación interna, silenciosa, de ya no valgo nada. El caso de Clara no es único, es más común de lo que te imaginas, porque cuando uno se siente invisible, empieza a vivir como si ya no importara. Se descuida, se calla, se borra. Pero acá viene la verdad que nadie te dice. Vos todavía importás. Mucho. Tus palabras, tus recuerdos, tu experiencia, tus abrazos, tus silencios. Todo eso sigue siendo valioso. Y no hace falta hacer grandes cosas para tener valor. Estar presente ya es una forma de dar. Escuchar, opinar, preguntar, compartir una anécdota, preparar una comida sencilla, reír con los tuyos. Eso también cuenta. Y mucho más de lo que imaginas. Si alguna vez te sentiste como Clara, como una carga, como alguien que sobra, como alguien a quien nadie escucha, quiero que sepas algo. No estás solo. Y no es verdad que no tenés nada que decir. Lo que pasa es que todavía no te animaste a volver a levantar la voz. Vos no sos un estorbo. Sos una historia viva. Y mientras sigas respirando, tenés algo para ofrecer. 3. Aislarse del mundo. La desconexión que mata lento. Hay un silencio que reconforta y otro que destruye. El primero te permite descansar, pensar, recuperar energías. Pero el segundo, ese que se alarga por días, por semanas, por meses, ese no es paz, es abandono, es desconexión. Y aunque no lo parezca, mata. Lento, pero mata. Aislarse del mundo no significa solo cerrar la puerta de casa. Significa también dejar de contestar el teléfono, de hablar con los vecinos, de salir a tomar aire, de compartir un rato de charla, de escuchar o de ser escuchado. Significa olvidarse del valor que tiene simplemente decir hola. Y cuando eso pasa,
El cuerpo lo siente, la mente se apaga, el corazón se enfría, no porque uno quiera morir, sino porque se va quedando sin razones para seguir vivo. Don Ramiro, de 79 años, lo sabe muy bien. Vivió más de 50 años con su esposa. Se acompañaban en todo, en los almuerzos, las caminatas, los silencios, hasta en las enfermedades. Pero cuando ella falleció, él sintió que su mundo se vació. Cerró las cortinas, apagó la televisión y empezó a vivir en silencio. No salía, no hablaba, no respondía a mensajes. La gente pensaba que necesitaba su tiempo. Pero ese tiempo se volvió encierro, y el encierro, enfermedad. Ramiro empezó a sentirse mal, pero no dijo nada. Se mareaba, perdía el apetito, le dolían los músculos. A nadie se lo contó. Recién cuando un vecino se preocupó y lo llevó al hospital, descubrieron que tenía una infección avanzada. Su cuerpo estaba respondiendo desde hacía semanas, pero nadie lo había notado, y él tampoco quiso notarlo. Llegaron tarde. La desconexión no solo mata la vida social, mata la salud, mata la lucidez, mata la esperanza, porque el ser humano está hecho para compartir, para que alguien le pregunte ¿cómo estás? Y pueda responder bien o no tan bien, para escuchar una voz que le recuerde que todavía está en este mundo. Aislarte no te protege del dolor, al contrario, lo multiplica, porque el dolor compartido pesa menos. Pero la soledad sostenida, esa que se disfraza de costumbre, te arrastra en silencio hasta dejarte vacío. Y lo más triste es que muchas veces el entorno ni se da cuenta. Porque si no decís nada, si no abrís la puerta, si no buscas un poco de compañía, nadie puede saber que necesitas ayuda. La buena noticia es que nunca es tarde para volver a conectar. Un mensaje, una llamada, una caminata con alguien, una visita rápida, unirse a un grupo en el barrio, una charla con el vecino de al lado. No necesitas multitudes, solo una conexión real, una voz, un abrazo, una mirada. 4. Resistencia al cambio. Quedarse en el pasado te estanca. Hay una frase que se repite mucho con los años. En mis tiempos. Y claro, es natural mirar atrás con cariño, recordar cómo eran las cosas, cómo se hacían, cómo se vivía. Pero cuando esa frase se convierte en una barrera, en una excusa para no probar nada nuevo, ahí empieza el problema. Resistirse al cambio es como encerrarse en una habitación con la llave del lado de afuera. Te sentís seguro, pero en realidad estás atrapado. Y sin darte cuenta, te vas quedando estancado. No porque no puedas avanzar, sino porque te negás a adaptarte. El mundo cambia, las cosas evolucionan, y aunque a veces cuesta seguir el ritmo, cerrarse por completo solo te lleva al aislamiento, a la frustración y a la pérdida de independencia. Quedarse en el pasado puede parecer cómodo, pero termina siendo una trampa. Elena, de 73 años, lo vivió en carne propia. Después de una operación de cadera, los médicos le recomendaron usar un andador durante algunos meses. También le indicaron terapia física para recuperar fuerza y equilibrio. Pero ella, orgullosa, dijo que no. «No quiero parecer una vieja inválida», repetía. Sentía que aceptar ese cambio era como aceptar que ya no podía más. Durante semanas se negó. No usó el andador, no hizo la terapia. Caminaba apoyándose en los muebles, con movimientos lentos y forzados, hasta que un día simplemente dejó de caminar. No porque la operación hubiese fallado, sino porque ella se negó a colaborar con su propia recuperación. Hoy, Elena necesita ayuda para moverse por la casa. Y aunque finalmente aceptó la asistencia, muchas de sus capacidades ya no volvieron. No fue el cuerpo el que falló, fue la rigidez de su mente. Y esto no se trata solo de bastones, celulares o medicamentos nuevos. También es aprender cosas distintas, aceptar que otras generaciones hacen las cosas de otro modo, que la tecnología puede ayudarte en lugar de alejarte.
que hay otras formas de cocinar, de comunicarse, de entretenerse, de cuidarse. Cuando te resistís a todo lo nuevo, te volvés prisionero de un mundo que ya no existe, y te perdés oportunidades valiosas de mejorar tu salud, de estar más cerca de los tuyos, de disfrutar más de la vida. Adaptarte no significa perder tu esencia, significa evolucionar, encontrar nuevas maneras de ser vos mismo en esta etapa. Es como un árbol viejo que sigue echando raíces profundas, pero también se permite sacar nuevas hojas cada primavera. Aceptar los cambios no te debilita, te fortalece. 5. Ser excesivamente negativo. El pesimismo mata células. Hay una verdad que cuesta aceptar, pero es real. El cuerpo escucha lo que la mente repite. Si todos los días pensás que todo va mal, que no vale la pena, que para qué, que ya no hay solución, tu cuerpo se lo cree y empieza a funcionar con menos energía, menos defensas, menos ganas. El pesimismo no es solo una actitud mental, es una toxina silenciosa que va apagando tu sistema, célula por célula. Lo que pensás se convierte en tu biología, y cuando vivís con una nube gris sobre la cabeza, esa nube termina invadiendo también tus huesos, tu digestión, tu corazón, tus emociones y tu esperanza. Oscar, de 81 años, era un hombre que había pasado por mucho. Se jubiló temprano, perdió a su esposa y poco a poco fue encerrándose en sí mismo. Cada vez que alguien le proponía algo, una salida, una revisión médica, una conversación, su respuesta era siempre la misma. ¿Para qué? Igual me voy a morir pronto. Al principio, la familia lo tomaba como una forma de hablar, pero con el tiempo, esa frase dejó de ser chiste y se volvió costumbre, y esa costumbre, creencia. Pasaron los años y Oscar dejó de ir al médico, de hacerse controles, de prestar atención a su cuerpo. Todo lo que sentía lo minimizaba. Debe ser la edad, decía. Ya fue. Cuando por fin accedió aquí a hacerse un chequeo, el diagnóstico fue devastador. Cáncer avanzado. Los médicos dijeron que, si hubiera venido un año antes, las chances de tratamiento eran muy distintas, pero no fue, porque su mente ya había decidido por él, y no se trata solo del cáncer. Hay estudios que muestran cómo el pesimismo constante debilita el sistema inmune, acelera el envejecimiento celular y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas. Vivir esperando lo peor no te protege, te enferma. Y lo peor, también aleja a los demás, porque nadie quiere estar cerca de alguien que siempre ve todo negro. No porque no te quieran, sino porque esa energía pesa, contagia, afecta a todos. Lo más triste es que muchas veces esa actitud negativa se convierte en una identidad. Te convences de que así soy, de que la vida es una porquería y que ya no vale la pena ilusionarse. Pero eso no es una verdad, es una trampa mental, una defensa que se transforma en prisión. Cambiar esa mentalidad no es fácil, pero es posible. Y empieza con cosas pequeñas, un pensamiento diferente, una frase de gratitud, un momento de risa, un paseo. Y poco a poco, tu cuerpo también lo nota. Se relaja, duerme mejor, digiere mejor, respira distinto. Porque el optimismo, aunque sea moderado, no cura todo, pero alarga y mejora la vida. 6. Descuido del cuerpo. Ignorar lo físico destruye lo emocional. Tu cuerpo es tu vehículo en esta vida. Y sin importar cuántos años tengas, sigue siendo tu responsabilidad cuidarlo, alimentarlo, moverlo, respetarlo. Pero cuando lo descuidas, cuando lo ignoras como si fuera algo ajeno, lo que se rompe no es solo lo físico, también se daña lo emocional. No moverte, no comer bien, no dormir lo suficiente, no hacerte chequeos. Es como tener un auto abandonado en el garaje y esperar que un día arranque solo. No lo va a hacer, y cuando más lo necesitas, te deja tirado. Eso pasa con el cuerpo también. A veces creemos que, porque estamos viejos,
ya no vale la pena esforzarnos, que total, a esta altura, ¿para qué? Pero esa es una de las mentiras más peligrosas que podés repetirte, porque cuanto más grande sos, más te necesitas fuerte. No para correr una maratón, sino para poder levantarte solo, ir al baño sin ayuda, preparar tu comida, salir a tomar aire, vivir con dignidad. Luisa, de 78 años, se fue apagando de a poco. Después de enviudar, perdió el apetito por muchas cosas. Dejó de cocinar. Todos los días desayunaba pan con café, y a veces eso era todo lo que comía en el día. No salía, no se movía, no se bañaba con frecuencia. Pasaba los días entre la cama y el sillón, con la tele encendida y el alma dormida. Nadie lo notó al principio, porque ella no se quejaba. Pero un día, su cuerpo simplemente dijo, basta. Una descompensación súbita la llevó al hospital. Estaba deshidratada, desnutrida y débil. Los médicos dijeron que no era una enfermedad concreta. Era el resultado de meses de abandono. Y no lo hacía por maldad ni por flojera. Era tristeza, era soledad, era la creencia de que ya no valía la pena. Pero cuando descuidas el cuerpo, inevitablemente también se apaga la mente, el ánimo, la energía vital. Porque lo físico y lo emocional están profundamente conectados. Moverte un poco, aunque sea en casa. Comer algo más que pan y café. Tomar agua. Dormir bien. Estirar el cuerpo. Tomar aire fresco. Parece básico, y lo es, pero también es fundamental. Y si te cuesta hacerlo por vos, pensá en quienes te aman. Pensá en lo que todavía querés vivir. Tu cuerpo es tu herramienta, y mientras mejor lo cuides, más años y mejor calidad te va a regalar. No se trata de obsesionarse, se trata de comprometerte con vos mismo, de entender que cuidarte no es un lujo ni una moda, es un acto de amor propio. Es mirarte al espejo y decir, todavía me importo. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez tu corazón estaba esperando este mensaje. Tal vez, en silencio, sabías que necesitabas un cambio. Y hoy, finalmente, lo escuchaste. No es demasiado tarde. Nunca sos demasiado mayor para cambiar, para aprender, para mejorar, para empezar de nuevo. Cada día que amaneces es una nueva oportunidad. Cada respiro es tiempo regalado. Y vos todavía tenés mucho por vivir y mucho por dar. Sos sabio. Tenés experiencia, historia, memoria, fuerza. Y también tenés algo muy valioso. Tiempo. Quizás no tanto como antes, pero suficiente como para marcar una diferencia. Úsalo bien. Saca lo mejor de él, porque tu vida sigue siendo tuya, y todavía podés transformarla. Si este video te tocó el alma, hacelo saber. Dale me gusta, deja tu comentario con una reflexión o una decisión que quieras tomar, y compártelo con alguien que amás, alguien que también merece escuchar estas palabras. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta entonces, cuídate, valórate y seguí creciendo, porque vivir bien siempre vale la pena.